El 25 de agosto de 1996, la comunidad de West Dunbartonshire, en Escocia, quedó completamente impactada cuando el cuerpo sin vida de un adolescente fue hallado flotando boca abajo en las heladas aguas del río Leven. Cuando la policía logró recuperar el cuerpo, notaron que la chica había sido brutalmente golpeada. No solo tenía moratones, arañazos y golpes por todo su rostro, sino que también se identificaron varias puñaladas. La víctima fue rápidamente identificada como Caroline Glatchan, una adolescente de 14 años nacida en Derry, en Irlanda del Norte, a la cual su madre, Margaret McRae, fue buscada desesperadamente desde la noche anterior, ya que no la veía desde la mañana. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. En el día de su cumpleaños, Margaret debió reconocer el cuerpo sin vida de su hija y afrontar una serie de interrogatorios en los que los detectives le preguntaron si creía que existiera alguien capaz de hacerle algo así a Caroline, quien era un estudiante sobresaliente de cuarto año en la escuela secundaria privada Our Lady and St. Patrick's High School. Si bien la personalidad de Caroline no parecía ser la de un adolescente rebelde que se metía en problemas, su madre contó a los detectives que en el último tiempo su hija había estado reuniéndose con alguien que ella consideraba de muy mala influencia. Se refería a Robert O'Brien, un taxista de 18 años de edad al que su hija había conocido ese mismo verano, el mes de junio. Margaret no recordaba exactamente los detalles sobre cómo, cuándo o dónde su hija había conocido al taxista y sin embargo fue capaz de proporcionarles datos de suma importancia, como por ejemplo que pese a que Caroline y Robert no se conocían de hacía demasiado tiempo, tenían un intenso noviazgo con el cual la familia de la víctima nunca había estado de acuerdo. Robert no solo era 4 años mayor que su hija, sino que además era conocido en la zona por ser bastante problemático, era adicto a distintas sustancias y además tenía una tendencia a salir con varias chicas a la vez. Los rumores demostraron ser verdad cuando unos días después de que se pusieran de novios, Caroline fue abordada a la salida de su colegio por Donna Mary Brand, una chica que asistía a otra escuela y que era un par de años mayor que Caroline. Donna se presentó como la novia de Robbie y le exigió al adolescente que se alejara de él, amenazarlo con darle una paliza si no lo hacía. Pese a esa advertencia, Caroline, que estaba perdidamente enamorada de Robert, continuó con su relación más allá de las amenazas que había recibido en varias ocasiones por parte de Donna Brand y sus amigas. De hecho, incluso continuó con su noviazgo aunque Robbie no fuese el novio ideal. Según la madre de Caroline, su propia hija le había contado cómo a menudo discutía con el joven y cómo incluso alguna vez había llegado a levantarle la mano de manera violenta. Otras personas del entorno de la víctima confirmaron estas historias, y varias amigas de Caroline contaron con más detalles las anécdotas que Margaret había contado a la policía en un primer interrogatorio y dieron datos todavía más interesantes. Una de sus compañeras de colegio y mejor amiga, Tracy McFretchy, contó a los detectives cómo días antes de que los hechos ocurrieran, Caroline le confesó estar embarazada. En un inicio, Tracy no le creyó, por lo que la convenció para hacerse de nuevo otro test de embarazo, contando que el primero podría ser un falso positivo. Según la declaración del adolescente, Caroline se había hecho un segundo test en el baño del colegio. Juntas esperaron por el resultado, que resultó ser positivo. Si bien Tracy había estado muy segura al momento de dar su declaración, la autopsia que se había practicado a Caroline no confirmaron sus palabras. No había señales de que la víctima estuviera realmente embarazada. Algo que sí demostró la autopsia fue que Caroline tenía varias fracturas craneales. Sin embargo, no había fallecido debido a estas o a puñaladas que tenía. Los restos de agua en sus pulmones señalaban que la chica había sido tirada al río con vida. El informe forense estableció que la víctima había perdido el conocimiento debido a los severos golpes en su cabeza y que entonces su agresor o agresores le habían tirado al río donde había sido hallada. Además, el informe agregaba que Caroline llevaba menos de 24 horas sin vida cuando se encontró el cuerpo. Gracias a otras varias entrevistas, los detectives lograron reconstruir las últimas horas del adolescente. Descubrieron que Caroline había pedido permiso a su madre para pasar la noche del 24 de agosto en la casa de otra de sus amigas, llamada Joan Menzies, a quien conocía desde que eran niñas. Alrededor de las 10 de la noche, Caroline llegó a la casa de su amiga, pero a diferencia de lo que su madre y la propia Joan pensaban, no tenía planes de quedarse en la casa de su amiga. Le contó que en realidad había hecho planes para juntarse con Robbie y que la pijamada era tan solo una excusa para que su madre no desconfiara y la dejara salir de casa. A Joan tampoco le gustaba la relación que Caroline tenía con Robert, por lo que durante varios minutos intentó convencer a su amiga de quedarse en casa, pero Caroline no estaba dispuesta a perderse la cita con su novio. Negaba escuchar los consejos de su amiga, incluso le pidió a Joan que la acompañara hasta el muelle donde iba a encontrarse con su novio y unos amigos de él, a lo que la chica se negó.
Un rato después de ese intercambio, dos chicos unos años más grandes que ellas pasaron a buscar a Caroline por la casa de Joan, quien aseguró que su amiga se veía contenta y tranquila mientras se iba con ellos. Al único que pudo reconocer de esos chicos fue a Andrew Kelly. Con esta nueva información, la policía decidió buscar testigos oculares desde la casa de Joan hasta el muelle en el que iban a encontrarse con sus novios. Varias personas declararon haber visto a Caroline dirigirse a la casa de Joan y en la noche otras personas afirmaron ver al adolescente caminar por Dilchip, acompañada por un grupo de amigos que, según estos testimonios, los adolescentes caminaban con rumbo al puerto de Dilchip, cerca de donde su cuerpo sería hallado al día siguiente. Con 3 sospechosos en la mira, la policía no demoró en interrogar a Robert O'Brien y a Donna Mary Brand. Sin embargo, los dos jóvenes se protegieron a sí mismos con sus coartadas, asegurando que estaban juntos en el momento de que los hechos sucedieron. Andrew Kelly también fue interrogado, pero también tenía una coartada. Contó que él y su novia Sarah Jane O'Neill habían estado haciendo de niñeros para la familia Wilson, cuidando a su hijo de 4 años y medio llamado Archie. Los Wilson confirmaron haber contratado sus servicios para aquella noche, pero también contaron algo muy peculiar. Cuando Betty y su marido llegaron a casa al mediodía, se encontraron con varias cosas que llamaron su atención. En primer lugar, pese a que ya había pasado la hora del almuerzo, Archie seguía durmiendo, lo que no era para nada común. Pero además, cuando entraron en la casa, Betty se encontró que el novio de su niñera, Andrew, se encontraba secando sus pantalones mojados en la chimenea. Confundida, Betty le preguntó al joven que qué era lo que había pasado, y Andrew le explicó rápidamente que Archie había tenido un pequeño incidente. Había mojado sus pantalones mientras estaba a UPA, y sin querer había mojado también los pantalones y la alfombra. La historia no convenció del todo a Vicky. Archie había dejado de orinar en la cama hacía ya un buen tiempo, pero además en la sala tampoco había olor a orina como era de esperarse si alguien se hubiese realmente orinado. Sin estar demasiado segura de la historia, la niñera esperó a que ella y su novio se fueran para hablar con su hijo, preguntando si realmente había orinado encima o en la alfombra. Archie, ofendido con la sugerencia de su madre, negó rotundamente el hecho y contestó: «No, eso fue porque alguien más estaba sentado en el piso». Según lo que su hijo le contó, Andrew y Sarah lo habían llevado con 2 amigos de ellos al río, donde había visto cómo empujaban a una chica al agua. Después de eso, lo habían llevado de nuevo a casa y el amigo de Andrew, llamado Robbie, había estado sentado en la alfombra justo donde estaba la mancha. Betty le contó a la policía lo que su hijo había sido capaz de decirle, que la chica se había caído al río, que tenía puesto un suéter de la marca de Chippy, como el que llevaba puesto Caroline cuando hallaron su cuerpo. Archie había dicho cosas todavía más acusatorias, como por ejemplo que había visto el momento exacto en el que Donna, la amiga de su niñera, golpeaba a la otra chica en la cabeza con algo. La historia de Archie que contó a la madre y posteriormente contó a la policía era muy detallada. Sin embargo, había un problema, y es que no existía ningún tipo de evidencia que confirmara la veracidad. Era la palabra de un niño de 4 años contra la de 4 adolescentes con coartadas sólidas que negaban rotundamente tener algo que ver con el crimen. Sin ninguna evidencia concluyente que pudiera confirmar la versión de Archie, el caso y la investigación comenzaron a quedarse estancados. El testimonio del niño no era considerado prueba suficiente para determinar la culpabilidad de los sospechosos. Los investigadores intentaron diferentes tácticas para lograr que uno de los adolescentes delatara a los demás, ofreciendo inmunidad entre otras varias cosas, y sin embargo no lograron obtener ninguna confesión. La búsqueda de evidencia tampoco resultó exitosa. Nunca se encontró la arma homicida, es decir, el objeto que se había utilizado para golpear más de 10 veces a Caroline en la cabeza. En su cuerpo tampoco había rastros de ADN o cualquier otro indicio que pudiera llevar a descubrir que había acabado con la forma tan cruel de su vida. Durante 20 años el caso estuvo completamente estancado. Ocasionalmente, la madre de la víctima e incluso su mejor amiga, Joan, daban conferencias de prensa solicitando la ayuda del público en general. Pedían que cualquiera que supiera qué era lo que había pasado se acercara a la policía. Sus ruegos, sin embargo, tampoco tuvieron éxito, al menos hasta 2019. Habían pasado ya 23 años de los hechos cuando la policía escocesa reabrió el caso para revisarlo y poder resolver uno de los casos más emblemáticos del país. Los detectives que fueron asignados notaron que sus colegas no habían intentado confirmar la historia de Archie con vecinos u otras personas. Básicamente habían descartado su historia sin ni siquiera intentar confirmar si era cierta o no. Entre otras cosas, hicieron que los detectives empezaran con una investigación prácticamente nueva. Lo primero que hicieron fue localizar a las personas que vivían en el mismo edificio que los Wilson. Muchas de ellas ya no estaban vivas, otras lo recordaban que había pasado en la noche del 24 de agosto. Linda Dorian, sin embargo, no demoró en colaborar con la policía y dar su declaración.
Linda vivía en el departamento de arriba de los Wilson y recordó cómo esa noche vio un grupo de adolescentes salir con Archie, su hermano menor, del apartamento de los Wilson, poco antes de las 23 horas. Un rato más tarde, escuchó gritos que provenían del río, y alrededor de la 1 de la madrugada fue testigo de cómo el grupo de adolescentes volvía en un estado de pánico y confusión. Sus charlas no eran especialmente en voz baja, hablaban en un tono de voz bastante alto, ajenos a lo que alguien pudiera escuchar. Fue así como Linda pudo escuchar cosas alarmantes como «eso no debió de pasar» y «¿cómo vamos a salir de esta?». El testimonio de Linda fue fundamental, ya que permitió romper la sólida coartada de los adolescentes que habían mantenido durante más de 20 años. La investigación tomó 2 años, durante los cuales la policía debió reconstruir el momento de los hechos, volver a tomar el testimonio de decenas de personas, incluido Archie, quien ya tenía 30 años. Finalmente, en noviembre de 2021, se recolectó la cantidad de información y evidencia suficiente para acusar a Robert O'Brien, Andrew Kelly y Donna Brand del crimen cometido 25 años antes. Para ese momento tenían 45 años, 44 y respectivamente otros 44. El 14 de diciembre de 2023, los 3 acusados fueron encontrados culpables de los cargos de los cuales eran acusados. Todos ellos fueron sentenciados a cadena perpetua. Robert y Andrew se les condenó una pena mínima en prisión de 22 años. Después de ese tiempo podrían ser elegidos para la libertad condicional. Donna, por su parte, deberá pasar por lo menos 17 años en prisión antes de poder solicitar la libertad condicional. Sarah, la 4ª persona en participar del crimen, no fue juzgada, ya que había fallecido antes de que el caso se volviera a abrir y, por lo tanto, antes de que el juicio sucediera. Margaret, la madre de Caroline, dijo sentirse muy aliviada después de la sentencia, que le hubieran quitado un peso de encima, aunque está claro que el dolor de perder a su hija va a persistir eternamente. Kellyanne Walkman tenía 24 años cuando fue vista por última vez el 30 de junio de 1989. Ese día, varias personas la habían visto cortando el césped en el cementerio de Dogwood, muy cercano a la iglesia baptista Pleasant Southern, ubicada en el condado de Douglas, en Missouri. Era algo bastante común en los últimos 3 años que la chica había hecho esa tarea no solo para el cementerio, sino para varios vecinos del área. Kelly era conocida como una chica un tanto tímida pero sumamente buena, que todavía vivía con sus padres, un matrimonio muy querido y respetado de Dogwood. Ese día había salido diferente a los otros para la familia Workman. Era verano. Kelly no había salido a trabajar temprano, sino que había esperado a que fuesen las últimas horas de la tarde para dirigirse al cementerio. Quería evitar el sol y el calor, así que tomó su auto y se dirigió a su trabajo poco antes de las 18 horas. No había motivo para pensar que aquel día sería diferente al resto. Sin embargo, cuando la noche llegó y su hija no volvió a casa, los Workman comenzaron a preocuparse. No era común que su hija se ausentara sin avisarles, y mucho menos que pasara la noche de fuera. Así que no lo dudaron y se dirigieron a la policía local para alertar de su desaparición. Algunos oficiales y el padre de Kelly decidieron buscarla en el último lugar que había estado, el cementerio, y así encontraron algo todavía más extraño. El auto de Kelly estaba estacionado en la puerta con las llaves puestas, por lo que la chica no podía haber ido con su propio vehículo. Además, parecía que tampoco había acabado su trabajo, ya que solo 2/3 del césped estaban sin cortar, y todos sabían que Kelly se tomaba muy en serio su trabajo, por lo que aquello era desconcertante. Casi convencidos de que algo malo le había pasado a la chica, la policía inició un operativo de búsqueda que duró varios días. Nadie parecía saber nada sobre ella o su paradero. Finalmente, 8 días después de la alerta de su desaparición, un vecino de la ciudad de Rolla llamó a la policía tras haber hecho un hallazgo macabro. Estaba paseando por el bosque National Mark Twain cuando distinguían a uno de los arroyos del cuerpo vestidos de una chica. Fue en cuestión de horas que el cuerpo fue identificado como el de Kelly, pero todavía quedaban muchísimas preguntas que responder, siendo la primera que cómo había llegado a una localidad a más de 20 kilómetros al sur del cementerio en el que trabajaba. La condición del cuerpo no ayudó mucho a responder estas preguntas. Se había descompuesto rápidamente, y esto hizo que fuese imposible para las autoridades determinar cuál había sido la causa o la forma en la que se había acabado con su vida. En su autopsia no se habían encontrado heridas de bala o golpes que explicaran cómo había terminado con su vida. Lo único que los médicos forenses fueron capaces de determinar es que había perdido la vida entre la noche del 30 de junio y el 1 de julio. Más allá de esa información, el departamento de policía realmente no contaba con la evidencia o más datos para encontrar al culpable. Desde un inicio, los investigadores tuvieron en la mira a 3 individuos que consideraban que tenían algo que ver con lo que había sucedido a Kellyanne.
Se trataba de Willie Bell y los hermanos Banks Leonard Dwight Bank y Bobby Lee. Sin embargo, no existían testimonios o evidencias concluyentes que confirmaran las sospechas de la policía. Naturalmente, sin indicios o pruebas que seguir, la policía fue incapaz de hacer algún rastreo respecto al caso. La investigación no llevaba a ningún lado y poco a poco fue quedando abandonada. Sin embargo, hubieron varios intentos por parte de la policía para saber qué era lo que había pasado con Kellyanne y quién estaba tras ello. En los años 90, por ejemplo, Bobby Lee Banks fue interrogado y por orden judicial se le sometió a la prueba del polígrafo, la cual falló. Sin embargo, como ya hemos visto en otros casos, la prueba del polígrafo no es 100% fiable y puede ser alterada por diversos motivos. Bobby Lee Banks contrató un abogado que presentó un recurso para desmentir la prueba a la cual su cliente había sido sometido. Según la carta enviada a la corte de Missouri, Bobby había fallado el interrogatorio con el detector de mentiras no porque realmente estuviera mintiendo, sino porque era un hombre de emociones frágiles y a menudo dejaba que sus nervios le ganaran. Ese argumento un tanto tonto logró que la prueba del polígrafo no fuese tomada en cuenta. Según la justicia, el detector de mentiras no podía ser considerado una pieza de evidencia contra Bobby o su hermano. La policía debió revisar nuevamente todos los archivos del caso en busca de cualquier evidencia que pudiese haber sido pasada por alta en la investigación principal, pero no tuvieron éxito, sin tener ninguna pieza de evidencia que les ayudara a resolver el caso. En 1995, en una nueva revisión, decidieron volver a tomar la declaración a todos los testigos que inicialmente habían interrogado en 1989. Dentro de esa enorme cantidad de gente estaba la exnovia de Bobby Lee Banks, quien admitió haberle dado una coartada falsa en su primer interrogatorio. Bobby no había estado con ella la noche en la que Kellyanne había desaparecido. Sin embargo, la fiscalía tampoco creyó que esta confesión fuera evidencia suficiente para demostrar la culpabilidad de Bobby y los otros dos sospechosos. De hecho, creían que el cambio en la declaración de la chica podía estar impulsado por el despecho después de haberse separado de Bobby, así que se descartó su nuevo testimonio como evidencia concluyente para los tres individuos. Durante los siguientes años, la policía intentó confirmar sus sospechas de diferentes maneras, pero parecía simplemente imposible. Sin información nueva ni pistas que ayudaran a determinar qué era lo que había pasado realmente con Kellyanne, el caso fue quedando en el olvido. Durante más de 3 décadas, el caso se mantuvo abierto sin ningún tipo de respuesta, hasta que para sorpresa de todos, una llamada lo cambió todo a mediados de febrero de este año. Las autoridades todavía no habían compartido demasiada información sobre la llamada. En realidad, ni siquiera sabemos quién fue la persona que después de tanto tiempo decidió llamar al Departamento de Policía de Missouri para decirles la verdad. El 25 de febrero de 2024, la policía dio una conferencia de prensa dejando saber que los 3 hombres habían sido arrestados bajo los cargos de secuestro, abuso y homicidio en primer grado. Tanto Bobby Lee Banks como su hermano Leonard Banks y Willie Bell fueron detenidos bajo la fianza de $250,000 para cada uno. Es probable que tengamos que esperar a que comience el juicio para saber realmente cuál fue la pista que logró por fin dar rumbo a la investigación de este caso y resolverlo. Pero por lo menos sabemos que la familia Workman ha recibido justicia después de más de 35 años. En la noche del 8 de marzo de 1982, Susana Flores, de 30 años de edad, dejó a su hija francesa, Ochacha, de 8 años de edad, en la casa de su vecina Katie Spivey, para que cuidara de ella mientras asistía a una de las populares fiestas de Tupperware de la época. Después de un rato de las 20:30, Susana recogió a su hija y se dirigió con ella a su casa de Abilene, una ciudad en el estado de Texas. Aquella noche era una noche únicamente de chicas. El marido de Susana, con quien había estado viviendo al último tiempo, Billy Brown, tenía que cubrir el turno nocturno para su trabajo, por lo que la mujer había planeado una noche entera para estar con su hija a solas y divertirse. Lo que no tenía idea era que sus planes iban a ser interrumpidos por los macabros planes de alguien más. Billy volvió a casa alrededor de las 3:20 de la madrugada del 9 de marzo. Se encontró con una escena horrenda. Su esposa estaba acostada en su cama boca arriba, pero lejos de estar durmiendo tranquila como cualquier otra noche, tenía alrededor de su cuello el cable de una lámpara de luz todavía conectada que se ubicaba en la mesa de luz. Su cuerpo estaba repleto de heces y su cabeza tenía claras señales de haber sido golpeada. Horrorizado, Billy salió de su habitación en busca de su hijastra, a quien encontró en su habitación ahorcada con el cable del teléfono de la casa que había sido cortado y atado alrededor de su cuello. En completo estado de shock, Billy se las arregló para bajar hasta la cocina donde estaba el otro teléfono de la casa y marcar el 911, exigiendo que mandaran un móvil policial de inmediato.
A la operadora que atendió su llamada le informó que la puerta trasera que estaba en la cocina estaba ligeramente abierta y que todas las luces estaban apagadas cuando él había llegado a la casa tan solo unos minutos antes. Priorizando su llamada, la policía no demoró en llegar a la casa encontrándose con la horrorosa escena, y Billy, que pese a haber mostrado sumamente impactado por teléfono personalmente, no parecía estar demasiado conmovido por lo sucedido cuando los policiales entraron en su casa para realizar la escena del crimen. Incluso según constan los informes, hizo varios comentarios inapropiados como necesitar una botella de buen whisky, entre otros. Al analizar atentamente la casa, la policía no fue capaz de encontrar rastros de homicida, pero junto a la actitud extraña de Billy, hallaron varios elementos que les ayudaron a determinar lo que había sucedido a Susana y a Francesa. No era producto de un robo que había salido mal o un ataque al azar. Una de las primeras muestras claras de que aquello no había sido motivado por un robo era que no faltaba ningún objeto de valor de la casa y tampoco parecía que nadie hubiese estado buscando por cosas para robar. La casa estaba en perfecto estado, como si quien hubiese entrado en la madrugada tuviera como único objetivo acabar con la vida de Susana y su hija. Billy había asegurado que la puerta trasera estaba a medio abrir cuando habían llegado. No había señales de que esa puerta principal estuviese forzada, lo que para la policía era indicio de que el atacante había sido recibido por Susana o bien había tenido la llave para entrar tranquilamente en la casa. Además de la puerta trasera abierta, la policía descubrió que una de las ventanas de la casa estaba ligeramente abierta. No era lo suficiente para que alguien entrara o saliera, pero para ello parecía haber sido abierta a propósito para distraerlos. De hecho, toda la escena daba la impresión de haber sido arreglada meticulosamente para disimular la entrada fortuita de un terrible homicida. Cuando se les consultó a expertos en comportamiento criminal, todos ellos coincidieron en que la forma en que el homicida había elegido para acabar con la vida de las dos víctimas resultaba muy expresiva y personal, lo que apoyaba la hipótesis de los detectives de que el responsable no era un individuo al azar, sino alguien que conocía a Susana y a Francesa, alguien que deseaba hacerles daño. Las autopsias practicadas sugerían que Susana había intentado proteger a su hija y por eso había sido golpeada repetitivamente en la cabeza, con la misma lámpara que después se había utilizado para acabar con su vida, mientras que la posición en la que había hallado el cuerpo de la niña señalaba que había sido brutalmente atacada mientras intentaba esconderse bajo su cama. En cuanto a las heces encontradas en el cuerpo de la madre, no había podido extraerse de ellas mayor información, pero sí se había encontrado en la boca de Susana lo que parecía ser restos de semen. En el día de hoy, esta información hubiese permitido que el caso se resolviera de forma casi inmediata, gracias a la tecnología, pero en 1982, extraer el perfil genético de quien correspondía ese semen era prácticamente imposible, por lo que la policía debió llevar su investigación de otra forma. Naturalmente empezaron buscando conocer un poco más sobre la vida de Susana y su hija, poniendo especial atención en su relación con Billy, quien desde un principio les había dado una mala impresión. Tomaron la declaración de decenas de personas, pero se aseguraron de hablar con las personas más cercanas a Susana y su familia. Las hermanas de la víctima, Linda y Rita, contaron a los detectives que Susana había conocido a Billy en un club nocturno aproximadamente unos 4 años antes de que los hechos ocurrieran. Ambas explicaron que Billy nunca había sido de su agrado por varias razones. Tenía una reputación de mujeriego, pero además desde un comienzo de la relación con su hermana se mostró como alguien controlador e incluso abusivo que a veces se tornaba violento. Susana negaba por completo que su pareja fuese así y eso había hecho que las 3 hermanas se distanciaran. Sin embargo, en el último tiempo habían vuelto a hablarse, ya que Susana había logrado admitir que Billy no era bueno para ella. Según las declaraciones de sus hermanas y otros familiares, la mujer le había expresado muy claramente su deseo de separarse y mudarse de Texas, donde una ley conocida como matrimonio common law consideraba que ella y Billy estaban casados por convivir durante más de 2 años. Susana no quería ese tipo de relación con el hombre, y mucho menos tomar su apellido, lo que había generado incontable cantidad de peleas en el último tiempo. Las peleas habían sido tan violentas que finalmente y únicamente por presión, Susana había acabado aceptando cambiar su apellido a Brown. Pensaba que así podía evitar que siquiera habiendo discusiones entre ellos, pero en realidad no había funcionado. Los detectives fueron capaces de comprobar cómo en varias ocasiones la policía de Texas había tenido que intervenir en las disputas de pareja, siendo la última vez en noviembre de 1981, 4 meses antes de que los homicidios se llevaran a cabo. En los informes oficiales de esa fecha constaba como Billy se había vuelto violento después de que Susana lo acusara de tener una relación con otra mujer. Como este incidente habían otros tantos registrados en la policía local, lo que confirmaba las historias que las hermanas de Susana le habían contado a los investigadores.
La madre de la víctima le contó a la policía cómo en las últimas semanas su hija se había puesto en contacto con ella para pedirle dinero, explicando que iba a usarlo para cambiar todas las cerraduras de su casa. Una de sus hermanas agregó cómo Susana le había pedido la semana de antes de que los hechos ocurrieran intentar conseguirle un arma. Toda esta información hizo que los detectives comenzaran a sospechar de Billy. Era la única persona que todo el entorno de Susana había sugerido que podía desearle hacerle daño, y su actitud era indudablemente extraña. Varias veces lo citaron a declarar en la comisaría esperando que el hombre tuviera algún tipo de inconsistencia en su historia, y aquello les permitiera demostrar su culpabilidad. Sin embargo, esto nunca sucedió. Durante todas las entrevistas, Billy mantuvo su coartada intacta, contando tal y como la primera vez como había descubierto los cuerpos sin vida de su esposa e hijastra. Cuando se le preguntó en dónde estaba a la hora de los crímenes, Brown dio una coartada sólida. Dijo haber salido de casa alrededor de las 16:30 de la tarde del 8 de marzo para dirigirse a su puesto de trabajo en la fábrica de construcción Nucorp, donde cumplió su horario desde las 17 horas hasta las 3 de la mañana, llegando a su casa a las 3:20 cuando descubrió lo sucedido y llamó a la policía. Varios de sus colegas confirmaron haberlo visto en su trabajo, por lo que lentamente la investigación fue quedando estancada. Para la policía no había otro individuo sospechoso que tampoco había formado parte para corroborar que Billy había sido el responsable de acabar con la vida de Susana y Francesa. Durante 30 años, la investigación quedó completamente abandonada, juntando polvo sin que nadie se acordara de ella. Fue recién en el 2012 que la policía de Abilene decidió volver a abrir el caso para intentar averiguar de una vez por todas qué era lo que había sucedido ese trágico 8 de marzo con Susana y Francesa. Tras leer los archivos y expedientes del caso, los detectives decidieron sacar provecho de las muestras de semen recogidas de la boca de Susana con el avance de la tecnología que podían corroborar o descartar las sospechas de que sus colegas habían tenido desde un inicio con Billy Brown. Por lo que lo primero que hicieron fue llamar al hombre y preguntarle si estaba dispuesta a colaborar con el caso. Su respuesta fue tan extraña como la actitud que había tenido al momento de los hechos. Dijo estar convencido de que el caso se había cerrado 30 años antes y que apenas se acordaba de lo que había sucedido, pero aún así aceptó ayudar. Sin embargo, cuando lo citaron a la comisaría para hablar con el hombre, nunca apareció. Cuando lo volvieron a contactar para obtener una muestra de ADN, el hombre se negó rotundamente y dijo no querer revivir todo el dolor por el que había pasado con la pérdida de su esposa e hijastra. Durante los siguientes años, la policía siguió investigando de diferentes formas lo que había sucedido esa fatídica noche. Por ejemplo, volvió a confirmar la coartada de Billy. Uno de los compañeros de trabajo del hombre informó que no era descabellado pensar que Brown pudiese haberse escabullido en un momento del trabajo, viajar durante 18 minutos a casa, acabar con la vida de Susana y Francesa para después volver al trabajo y continuar como su día no hubiese ocurrido. Esa afirmación hizo que los detectives le interrogaran a otras personas que trabajaban con el hombre. Todos ellos coincidían en que podía ser una posibilidad lógica que Brown se fuera del trabajo, cometiera los hechos y volviera para seguir trabajando. La coartada de Billy ya no parecía tan sólida. Pese a tener los motivos y los medios para cometer los homicidios, todavía no tenían una confirmación certera de que hubiese sido él. Esta llegó recién el 17 de febrero de 2023, cuando después de examinar la muestra de semen en el laboratorio de DPS Lubbock, pudo tener un perfil genético parcial a quien correspondía. Comparando una muestra dada voluntariamente por la familia Brown, el laboratorio fue capaz de demostrar que el rastro de ADN encontrado en la boca de Susana tenía una alta posibilidad de provenir de Billy Brown. Con esta información en su poder, la policía citó a declarar al hombre en octubre y se le cuestionó sobre todas las cosas que la familia de la víctima había dicho. Billy negó ser violento con ella, incluso afirmó amarla hasta la luna y de vuelta. Sin embargo, la policía le hizo notar que no demostraba demasiado ese amor que decía sentir. En los 41 años que había pasado desde los homicidios, Billy no había preguntado ni una sola vez sobre el estado de la investigación o se había interesado sobre el caso. Pero como para todas las acusaciones anteriores, Brown tenía una excusa. Repitió que no estaba interesado en revivir el dolor que había sentido ante la pérdida de su esposa. Dijo haber disculpado a quien había cometido los crímenes porque la única duda que deseaba contestar era si Susana realmente lo estaba engañando con su ex, como él sospechaba al momento de los hechos. No hace falta aclarar que la policía no creyó nada de las palabras del esposo dolido y rápidamente solicitó una orden judicial para obtener su ADN. Cuando se hizo efectiva, un especialista tomó la muestra de su boca. El hombre se delató a sí mismo diciendo: «Creo que acabo de firmar mi sentencia de muerte». Ese pequeño error le llevó a cometer otros tantos en su siguiente declaración. Por ejemplo, antes que nadie le contara
con qué iba a ser comparado su ADN, dijo que el día de los hechos él y su esposa no habían tenido ningún tipo de relación íntima, haciendo énfasis en que él no disfrutaba de prácticas orales. Cuando se le preguntó por qué había hecho la llamada desde el teléfono de la cocina y no desde el teléfono del living, volvió a demostrar tener más información de la que la policía había compartido, diciendo: ¿no tenía Francesa el cable del teléfono alrededor de su cuello? Con la cantidad de evidencia suficiente, Brown fue arrestado el 27 de octubre de 2023, aunque se lo liberó al día siguiente después de que pagara en efectivo una fianza de $200.000. Todavía no se ha determinado una fecha para el juicio, pero se espera que se celebre en algún momento de este año y finalmente madre e hija puedan obtener justicia. ¿Y tú qué crees? ¿Cuál de estos casos te ha sorprendido más? ¿Crees que todos los culpables recibirán la condena que se merecen? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.